Buenas tardes. Ahora sí. Hola, buenas tardes. Espero que les haya ido muy bien en el almuerzo. Ya vamos a iniciar con el primer taller de la tarde. Me presento, mucho gusto. Mi nombre es Arley González. Hago parte del eje de responsabilidad social y empresarial del Hospital Universitario del Valle Evaristo García. Actuales miembros de la OES desde la anterior versión de este foro y gratamente entusiasta de estar aquí con ustedes y representar al Hospital Universitario en este espacio. Hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Carlos Kerguelen. Él es médico cirujano graduado de la Universidad del Norte en Barranquilla, Colombia, con una especialización en diseño y evaluación de proyectos en salud. Cuenta con una maestría en planeación, gestión de políticas de la salud de la Universidad de Leeds, Inglaterra. Además posee certificación como oficial de seguridad del paciente, otorgada por la Escuela de Medicina de Johns Hopkins en Estados Unidos y por el Instituto de la Mejora de la Atención en Salud en Boston, Estados Unidos. Tiene más de 20 años de experiencia en proyectos de mejoramiento continuo de la calidad en salud, seguridad del paciente, implementación de modelos de clasificación de diagnóstico y análisis de datos para la optimización de procesos clínicos. Ha sido docente de posgrado en universidades en Colombia y en Perú en temas de calidad de salud, planificación estratégica, acreditación y seguridad del paciente. Es autor de 3 libros de calidad en salud publicados en Colombia y actualmente es el subdirector de matrices de desempeño clínico en la Fundación Santa Fe de Bogotá. También tengo el gusto de presentar a la doctora Tatiana de Castro. La doctora es psicóloga y magíster en psicología clínica de la Pontificia Universidad Javeriana. Cuenta con amplia experiencia en el diseño, liderazgo y gestión de proyectos estratégicos en el sector de la salud. Ha dirigido programas de salud mental en diferentes organizaciones y en los últimos años su trabajo se ha enfocado en la gestión y análisis de indicadores de procesos y de resultados en salud. Se ha especializado en el manejo de medidas de resultados reportadas por los pacientes y actualmente es la jefe de desenlaces en salud de la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde coordina el diseño y la implementación de análisis de resultados en diversas condiciones clínicas con el fin de contribuir al mejoramiento continuo de la calidad en la atención. Paralelamente mantiene práctica clínica brindando atención psicoterapéutica individual a personas adultas desde el enfoque conductual de la psicología clínica. Por otro lado está la doctora Diana Barón, gestora de desenlaces en salud de la Fundación Santa Fe de Bogotá, enfermera profesional con especialización en gerencia de instituciones de salud con énfasis en gestión integral de proyectos. Actualmente hace parte de la subdirección de matrices de la Fundación Santa Fe, de métricas de la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde se desempeña como gestora de desenlaces en salud, contribuyendo a la mejora continua de los resultados en salud y de la calidad en la atención. Su experiencia se ha enfocado en el diseño e implementación y evaluación de estrategias orientadas a fortalecer los modelos de atención en salud. Y por último, la doctora Valentina Macías, gestora de desenlaces en salud de la Fundación Santa Fe de Bogotá, enfermera con especialización en administración en salud, con experiencia en la gestión de riesgos en salud e implementación de rutas integrales de atención en salud y atención primaria. Ha liderado procesos estratégicos en entidades públicas y privadas, incluyendo su rol como líder de la ruta integral cardiovascular metabólica de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. Ya para finalizar esta ronda de presentaciones, recordarles unos temas previos a la presentación. Inicialmente recordarles que se deben poner los celulares en modo avión o en silencio para la presentación para evitar interrupciones. Si deben contestar, por favor salir del espacio a contestar para no interrumpir el taller. Y recordarles que en cada una de las mesas hay unos anotadores de preguntas
La idea es que ustedes mientras vayan desarrollando la presentación escriban las preguntas, porque son las preguntas que vamos a hacer en la ronda final si nos da el tiempo, y contamos con un tiempo límite para la presentación de 1 hora. Tremenda tarea la nuestra de hablarles de este tema después de almuerzo a tiernos 38 grados de temperatura. Pero vamos a hacer lo mejor. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bien, chévere. Primero que todo, muy agradecido con ustedes por su asistencia. Veo muchas caras conocidas, familiares, amigos, uno que otro infiltrado. Por infiltrado digo aquellos que nos vienen oyendo este cuento desde hace años. Esteban Toro, director médico de aquí de Serena, que me viene oyendo este cuento hace mucho. Esteban, tú puedes estar aquí parado haciendo esta tarea. Pero bueno, aquí estamos. Como ya lo supieron, mi nombre es Carlos Kerguelen, yo soy el subdirector de métricas de desempeño clínico de la Fundación. Dentro de mi área hay una unidad, como también oyeron, una unidad, y ya les he hecho un poquito de la historia de esa unidad, una unidad que se llama la Unidad de Medición de Desenlaces en Salud. Ojo, subrayo el en salud, ¿ok? Y es una unidad que creamos hace 4 años. Me acompaña parte de ese equipo. Ese equipo tiene 7 personas, todas mujeres, by the way, con todo lo bueno y con otras cositas añadidas que significa trabajar con un equipo 100% de mujeres. Por fortuna, yo siempre he dicho que yo tengo mi lado femenino bien desarrollado. Una mamá costeña que tenía un carácter fuerte, 3 hermanas sin hermanos, por el lado materno 6 tías, no tíos. Me casé, tengo 2 hijas, no hijos. Entonces, no las entiendo todavía, pero digamos que he hecho juiciosamente el curso, ¿vale? Entonces me acompañan, como ya oyeron, a Tatiana, a Valentina, a Diana, quienes realmente van a hacer este taller. En la próxima hora y media, y si me corrigen el reloj, porfa, les agradezco infinitamente. La próxima hora y media, que eventualmente, si no tienen mejor plan, podríamos extendernos unos 10, 15 minuticos más. Lo que vamos a tratar es demostrarles a ustedes a través de unos ejercicios muy sencillos algo de lo que ha pasado con nosotros en la creación de una unidad especializada de medición de desenlaces en salud. ¿Ok? Entonces, yo comienzo echándole 2 o 3 cuentos muy rápidos, y los que estuvieron ahorita antes del almuerzo en una charla que me tocó dar con el doctor Adolfo Ginás, este es mi grito de batalla, ¿ok? Lo repito cada vez que estoy en estos escenarios. Medir es un acto de coherencia. ¿Y por qué es un acto de coherencia? Lo que ustedes ven ahí es lo que se llama la agenda de valor en salud. Ese es un gráfico del doctor Michael Porter que dice que cuando uno va a trabajar en valor en salud debería ser estas 6 cosas. Y no lo tomen como una cosa escrita en piedra, pero porque el mismo Porter dice usted tiene la capacidad de poder moverse y añadirle cosas como han hecho los europeos.
En una de esas esferas dice que si usted quiere trabajar en salud, tiene que medir desenlaces. Cuando me oigan la palabra desenlaces, outcomes, resultados, es lo mismo, ¿vale? Para no meternos en la semántica. Entonces dice, usted quiere trabajar en valor en salud, mida desenlaces, no tiene escapatoria. Y eso está bien si uno está en el mundo académico y hablando del mundo académico, pero cuando usted está en una organización que decidió hace más de 10 años adoptar valor superior en salud como su única estrategia, y eso fue lo que hizo la Fundación Santa Fe de Bogotá hace 13 años, de decir nuestra estrategia es valor superior en salud, lo cual significa que estoy seguro que todas las organizaciones aquí representadas tienen un norte estratégico. Estoy seguro que todos ustedes trabajan en instituciones que tienen una estrategia y que tienen una posición. ¿Cuál? Cualquiera, todas válidas. La Fundación decidió que era valor superior en salud. Y yo les decía hace unos minutos que toda la estrategia de la Fundación Santa Fe está en esa gráfica de la derecha. Tenemos un propósito superior, tenemos una mega, tenemos unas submegas. Nosotros no usamos procesos de planeación estratégica, de definir la misión, la visión, los objetivos estratégicos, la estrategia, las actividades, qué, quién, cuándo, cómo, dónde, por qué, para qué. Nosotros no hacemos eso. Nosotros hacemos esto, sacamos todos los años 10 intencionalidades estratégicas que caben en 2 diapositivas y de ahí la gente se para y se va al sistema de gestión de desempeño y monta 5 indicadores, 5 objetivos. Esa es toda la planeación estratégica de la Fundación. Una de las submegas habla sobre desenlaces superiores. Entonces siempre le digo yo a la gente, el que trabaje en la Fundación y no se encuentre aquí, algo estamos haciendo mal como organización porque no estamos alineando a la gente con la estrategia. Pero con eso todo el mundo cae en alguna de esas casillas. Y en esa coherencia, esa es nuestra fórmula de valor. Y esto es un tema que repetimos todos los días en todas las reuniones. Y decimos, valor superior para la Fundación Santa Fe es desenlaces superiores, experiencia del paciente, manejo de recursos, eficiencia en el manejo de recursos. Por lo tanto, todo el mundo se tiene que plegar a esto y todo el mundo tiene que decir yo cómo contribuyo al valor superior. Y aquí viene un poquito la historia porque a mí antes del año 2021 el director general me decía, Kerguelen, los desenlaces, ¿dónde están? Si usted es el de métricas, ¿dónde están los desenlaces? En un momento de estas conversaciones lo que yo le dije fue, Henry, venga, sentémonos. Porque es que nosotros no tenemos estructura para medir desenlaces. No tenemos gente, no tenemos una cosa organizacionalmente hablando que soporte esa pregunta que tú quieres que yo te responda. Y entonces lo que me dijo es, listo, organicemos una unidad de medición de desenlaces. ¿Cuánta gente necesitas? Y yo le dije con una seguridad soberana, 4 personas. No tenía ni idea. ¿Cuál es el perfil de esa gente? Yo le dije, necesito 3 enfermeras y un médico. Tampoco tenía ni idea. Y él me dijo, pero metamos una psicóloga porque los psicólogos saben de estas mediciones. Porque ahí hay que medir cosas chéveres, no numéricas. Yo dije, entonces necesito 2 enfermeras, una psicóloga y un médico. Y me aprobó la unidad. Hoy ya van en 7 personas. ¿Ok? Y el único propósito de esa unidad es medir desenlaces. Y ahora les cuento un poco aquí. Y decía también en la conferencia pasada que uno tiene que saber para qué quiere medir. ¿Ok? Porque a veces se enreda la piola y termina uno enredado en la vida.
Y yo soy un firme creyente en estos tres frentes o las tres caras de medición, como dice el artículo donde saqué esta referencia. Y dicen, mire, usted puede medir para identificar cosas que no estén funcionando en un momento determinado y generar cambios y transformar rápidamente cosas en el día a día. ¿Ok? Usted puede medir para confrontar cosas frente a un referente que usted espera de algo o de alguien. Y eso se llama accountability, rendición de cuentas. O usted puede medir para temas de creación de conocimiento nuevo. Aquí en esta mesa veo un infiltrado que es José de la Hoz, nuestro subdirector de investigación de la fundación. Él se encarga de ese pedazo. Tenemos unas amables diferencias, por llamarlos de alguna manera, pero allá está el tema de investigación pura, dura, creación de nuevo conocimiento. ¿Ok? Para eso mide uno. ¿Ok? ¿Para qué se mide los temas de desenlaces? Y aquí viene una visión de qué óptica mide uno. Uno puede medir desde el clínico puro desde su orilla a decir, voy a medir la parte clínica para ver cómo es que la medicina está funcionando. O uno puede medir desde la óptica de la organización, desde procesos que generen eficiencia o que den cuenta de cómo estamos utilizando los recursos, estancias, costos y etcétera. O uno puede medir, y aquí viene un gran clic, un gran punto de quiebre, o uno puede medir desde la óptica del paciente. Y ojo, porque esto es un tema que viene generando mucho ruido desde hace una década o un poco menos que esto. Por lo tanto, uno se pone en esta cancha y uno dice, ok, ¿de qué vamos a hablar hoy? Y el de qué vamos a hablar hoy es sencillo. Vamos a hablar de desenlaces. Vamos a hablar de outcomes, vamos a hablar de resultados en salud. Eso es lo que nos convida hoy. ¿Ok? El truco cuando uno habla de desenlaces es hablar de cambios de estados de salud. Ese es todo el truco. ¿Ok? Estoy casi seguro que todos han oído hablar en algún momento de su existencia de la clásica triada de estructura, procesos y resultados. ¿Cierto? Es un concepto que viene hace 60 años. Que dice, una organización de salud puede mirar su evaluación a través de indicadores de estructura. Y responde una pregunta de fondo y es, ¿qué tengo yo? ¿Qué hago yo? Tengo médicos, tengo enfermeras, tengo quirófanos, tengo laboratorios, produzco tantos millones de laboratorios, eso es estructura. Dicen muy poco de calidad, pero son muy fáciles de recolectar. O uno mide procesos y es cuántas veces hago lo que en teoría debo hacer sobre el total de cosas que debo hacer. ¿Cuántas veces hago la profilaxis antitrombótica del paciente que va a una cirugía mayor de todos los pacientes que van a cirugía mayor? Entonces la fórmula genérica de los indicadores de proceso es número de ollas con tapas sobre el total de ollas. Así de sencillo. ¿Sí? Y responde una pregunta, ¿qué hago con lo que tengo? Y la tercera dimensión es, ¿qué obtengo con lo que hago? Y esos son los resultados. Y una de las cosas de las que vamos a hablar hoy, amén de lo ya dicho, que es solo y exclusivamente desenlaces. No vamos a hablar de estructuras, no vamos a hablar de procesos. Vamos a hablar de desenlaces. Y un poco lo que les vamos a mostrar hoy es parte de los retos, de los casi 40 retos que tenemos mapeados en los últimos años de lo que es montar una unidad de medición de desenlaces.
Cuando la montamos hace 4 años dijimos, ok, vamos a referenciarnos. Y la pregunta era referenciarnos con quién. Y ahí entramos en un dilema profundo porque no veíamos quiénes tenían una unidad de medición de desenlaces montada. Y vamos a hablar de cosas como los PROMs, Patient Reported Outcomes Measure, medidas de resultados desde la óptica del paciente. Y es la gran diva a nivel mundial de medición de desenlaces, los PROMs. Porque lo que están cambiando el enfoque es decir, dígame, no desde la óptica clínica solamente, sino desde la óptica del paciente, cómo el paciente valora y evalúa sus resultados. Dicho en buen castizo, una cosa piensa el burro y otro el que la enjalma. ¿Ok? Una cosa puede ser vista desde el punto de vista clínico y otra es desde el paciente. Y sugerencias respetuosas, ¿ok? Si estáis sentados, por favor, el sistema de salud está en crisis y siempre va a estar en crisis. Toda la vida va a estar en crisis. Entonces, sugerencia respetuosa, no piense que no se puede, sí se puede. No piense que como el sistema está en crisis, entonces hay que esperar que pase la crisis. No piense eso. No ponga sus limitaciones al principio, póngalas al final. ¿Ok? Y hoy vamos a hablar un poco de algunos de los retos de cómo, de lo que nos ha pasado a nosotros en este trasegar de montar una unidad de medición de desenlaces, que me adelanto al chisme, hoy medimos 260 desenlaces en 27 líneas y condiciones clínicas diferentes y a corte de junio llevamos medido 50,000 pacientes. Sí se puede. ¿Ok? Entonces, de eso vamos a hablar hoy. Habiendo dicho esto, y esto es todo lo que yo voy a hablar, bueno, al final tengo una diapositiva. Le doy paso a Tatiana. Tatiana es la líder de la unidad de medición de desenlaces que les va a contar un poco cómo va a ser la cosa ahí en las mesas. Bueno, buenas tardes. Gracias, doctor, por el contexto. Con este marco vamos a hablar hoy, o nuestro propósito es poder compartirles 3 grandes retos para construir e implementar un programa de medición de desenlaces en salud. Hay muchos, pero vamos a tratar de resumirlos en 3 grandes y explicarlos a través de lo que ha sido nuestra experiencia en la Fundación Santa Fe de Bogotá para abordarlos. El primer gran reto es todo lo que tiene que ver con el diseño del programa de medición de desenlaces y la creación de una estrategia. El segundo es todo lo relacionado con la implementación operativa y en cómo se ve ese día a día en la medición de desenlaces. Y el tercer reto es cuando ya tengo desenlaces, cómo uso esa información, cuál es la estrategia que tengo para analizarla y cómo la comunico a los diferentes actores clave. Entonces, ¿cómo va a funcionar el taller? Ustedes están sentados en mesas de 8 personas, cada mesa va a funcionar como un grupo de trabajo y vamos a abordar cada uno de estos 3 retos de manera separada, siguiendo esta dinámica. Inicialmente, nosotros les daremos una introducción al reto, a lo que se espera del desarrollo del mismo. Posteriormente les vamos a dar un espacio para que puedan diligenciar las carteleras. Tienen 3 carteleras en el centro, cada una identificada con un número correspondiente al reto. Y las carteleras las van a desarrollar a partir de las preguntas guías que todos tienen en sus puestos. Luego vamos a invitar a 2 mesas a que puedan socializar el ejercicio y posteriormente les daremos la retroalimentación a partir de cómo nosotros desde Fundación Santa Fe de Bogotá hemos afrontado este reto en los 4 años que llevamos. Cada reto tiene
16 minutos para ser resuelto, 10 minutos para que discutan y luego 6 minutos de socialización, es decir, 3 minutos por mesa y mesa. Somos conscientes que el tiempo está estricto, entonces vamos a estarles diciendo cuando les falten 5 minutos, 3 minutos y 1 minuto. Valentina, Diana y yo vamos a estar circulando por las mesas resolviendo las dudas que vayan teniendo. Y esa misma dinámica se repite para el reto 2 y para el reto 3. Listo. Entonces le damos paso al reto 1. Listo. Ya estamos todos listos. El objetivo de este reto es que podamos construir y diseñar una unidad de desenlaces. Sabemos que en las mesas pueden haber varias instituciones, por lo que dentro de su grupo de trabajo van a escoger una como ejemplo para responder las preguntas. Para este reto se tiene que tener en cuenta 2 preguntas: ¿por qué y para qué? ¿Por qué quieren medir y para qué quieren empezar este camino? De acuerdo a esto, por favor, abren la cartelera enumerada número 1, por favor. Listo. Entonces, de acuerdo a la cartelera que cada uno de ustedes tiene en sus mesas, es importante tener presente que ella viene con unas preguntas. Estas preguntas responden a 4 elementos clave que tenemos para el diseño de la medición de desenlaces en salud. 1 es la estrategia. Eso significa que es para qué queremos medir desenlaces. Identificación de necesidades. ¿Qué queremos hacer? Priorización. ¿Qué de todo lo que tenemos es realmente urgente para iniciar la medición y el diseño de los desenlaces? Y los recursos e insumos es lo que ya tenemos disponible, lo que necesitamos para lograr este diseño de medición de desenlaces. Entonces tenemos 10 minutos para responder la cartelera. Cualquier duda o pregunta nos van informando y tenemos unas paleticas donde les vamos informando si les quedan 5 minutos, 3 o 1 minuto para terminar y iniciamos la conversación. Gracias. ¿Alguna duda frente a las instrucciones de este primer reto? No sé si entienden. No, perfecto.
Les quedan 5 minutos. Les quedan 3 minutos. Ya van terminando, les queda 1 minuto.
Listo. Tiempo. Vamos a invitar a 2 mesas a que nos puedan socializar qué Gente. anotaron en el grupo 1. Gente, Silencio. Ya. tenemos un serio problema de autoridad. Ustedes no hacen caso. Clean, 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 clean. Ok, ya, tenemos la atención de la gente. Estamos seguros que no terminaron la cartelera. No importa. Ok. Para la próxima ya saben que tienen que meterle el acelerador. Dale. Listo. ¿Qué mesa quisiera compartirnos lo que escribieron en la cartelera? Ustedes. Bueno, muy buenas tardes para todos. Nosotros somos una comitiva de representación de Clínica Mediláser. Lo tomamos de la siguiente forma. Primero es la medición de desenlaces, a qué estrategia organizacional de su institución corresponde. Nosotros tenemos unos objetivos estratégicos y dentro del objetivo estratégico pertenece a mejorar la eficacia de los procesos asistenciales y administrativos. Ahí lo enfocaríamos nosotros. En la segunda es alineados con la estrategia organizacional de su institución. ¿Qué condiciones clínicas o patologías serían prioritarias a medir y por qué? Nosotros dentro de la organización tenemos 3 grandes rutas de atención: la cardiovascular, la oncológica y la atención del paciente materno-perinatal. Entonces lo enfocaremos en esos 3. Teniendo en cuenta una de las condiciones clínicas, patologías que registraron, entonces, primero, identifiquen cuáles son las necesidades del paciente y el resultado esperado de la atención clínica que le corresponde. Nosotros nos enfocamos hacia la ruta oncológica, entonces decíamos, listo, empecemos desde el inicio de la atención hasta el desenlace. Entonces dijimos, primero, detección temprana, tamizaje y detección oportuna. 2, estadificación del paciente. 3, tratamiento oportuno y pertinente. 4, adherencia al tratamiento. 5, seguimiento. Y 6, remisión de la enfermedad, que es lo que esperamos. La segunda es, den un ejemplo de 3 desenlaces definidos especificando qué tipo de desenlaces son, clínicos, funcionales, mentales y en qué puntos del JUR del paciente lo medirían. Nosotros pusimos 2. En la parte clínico, pensando en la sobrevida del paciente, entonces tenemos en la parte funcional la ansiedad que genera el diagnóstico, el manejo, el tratamiento y toda la expectativa de sobrevida que pueda tener el paciente y su familia. Y en estadificación, porque va amarrada hacia la sobrevida. En la tercera, ¿quiénes dentro de su organización podrían cumplir ese rol de medir los desenlaces? ¿Sí o no? ¿A qué perfiles vincularían? Referenciándonos con la capacitación para poderlo presentar a la Junta, entonces definimos profesionales de enfermería, médicos y psicólogas. 4. Su sistema de información actual está diseñado para recolectar la información de desenlaces hospitalarios y ambulatorios, ¿sí o no? Describan 3 estrategias de recolección de información. Nosotros tenemos una data inmensa con un sistema de información que nos da en tiempo real los datos de la organización. Tenemos uno de nuestros póster mide eso, que es Power BI. La idea es poder definir las variables para la recolección de la información y generar las bases de datos correspondientes. Listo. Súper. Ahora, sí. Allá y en el siguiente reto van ustedes. Acá. Desde ahí está perfecto. Desde ahí está perfecto. Bueno, a todos buenas tardes. Nuestro grupo está compuesto por gran parte del personal de la Fundación Santa Fe. Nosotras 2 venimos de riesgo de fractura CAIRE IPS. Nuestra institución es una institución que se enfoca en patologías crónicas como manejo de artritis reumatoide, alergias, toda la parte de apnea del sueño. Pero para este ejercicio escogimos lo que hemos trabajado en artritis reumatoide. Entonces,
La primera pregunta, la medición de desenlaces, ¿a qué estrategia organizacional de su institución responde? Nosotros tenemos 6 pilares estratégicos y uno de estos pilares lo denominamos excelencia en cada experiencia. Aquí incorporamos todos los, digamos, criterios o estándares asociados a centros de excelencia y, pues, digamos, estamos trabajando en el caso de artritis con PANLAR. Y dentro de este pilar pues viene también todo el tema de desenlaces clínicos, entonces aquí viene asociado desde la estrategia a este pilar. Alineados con la estrategia de la organización, ¿qué condiciones clínicas o patologías serían prioritarias a medir y por qué? Pues nosotros hacemos medición en las patologías grandes que manejamos, alergias, apnea del sueño y en este ejemplo pues artritis reumatoide, además todo también asociado a la medición que se hace de reporte de la cuenta de alto costo. Teniendo en cuenta una de las condiciones clínicas, patologías que registraron, 1, identifique cuáles son las necesidades del paciente y el resultado esperado de la atención clínica que le corresponde, pensando en la ruta del paciente. Entonces, dentro de las necesidades que tomamos acá, pues está el diagnóstico oportuno, que también hace parte de los indicadores de cuenta de alto costo, control de sintomatología crónica, inicio del tratamiento oportuno, calidad de vida, actividad de la enfermedad y remisión. Segundo punto, den un ejemplo de 3 desenlaces definidos, especificando qué tipo de desenlaces son clínicos, funcionales, mentales, etcétera. Pues acá trajimos 2 indicadores clínicos, que es el DAS-28 y el HAC, que está asociado al tema de calidad de vida. Yo no soy médica, entonces no voy a entrar en detalle a explicarlo, pero el DAS habla de las articulaciones inflamadas o dolorosas y el HAC pues tiene un tema de funcionalidad en calidad de vida. También pues tenemos en la parte de atención con psicología, medimos una escala de ansiedad y depresión, medimos también resultados en términos de NPS y CES, entonces todo pues asociado digamos que a la funcionalidad y calidad de vida del paciente. ¿Quiénes dentro de su organización podrían cumplir este rol de medir los desenlaces? Pues digamos que la captura de la información se hace en los procedimientos de atención, en las consultas pues con el especialista, con el equipo interdisciplinario y ellos pues hoy hacen parte de esta medición. Y la última pregunta, ¿su sistema de información actual está diseñado para recolectar la información de desenlaces hospitalarios y ambulatorios, sí o no? Actualmente pues la historia clínica que tenemos permite que nosotros le parametricemos las variables que se requieran registrar, entonces hoy tenemos la captura de datos por allí y tenemos también un software que está enfocado en gestión de riesgo que se llama TeamCare de S4L y ahí pues tenemos priorizados los pacientes que tienen estas variables con alguna desviación o con lo que pues requerimos que sea visible para canalizarlos en términos de seguimiento. Entonces pues hoy digamos que contamos con esas herramientas. Gracias. Bueno, pues para hacer el primer diseño estuvo muy preciso en ambos grupos, muy específico y es una de las cosas que se necesita para la medición de desenlaces, ser muy específico desde su diseño hasta su medición y el análisis también. Lo primero que uno debe considerar cuando está diseñando un programa de medición de desenlaces es saber para qué y que ese para qué esté alineado con la estrategia organizacional. Si no hay una conexión directa entre lo que la organización quiere lograr y la medición de desenlaces, los esfuerzos se van a diluir, el programa no va a ser sostenible. En la Fundación Santa Fe de Bogotá, nosotros hemos diseñado una estrategia que hemos denominado el 360, porque no solo contempla desenlaces clínicos tradicionales y reingresos, mortalidades, sino también desenlaces de otro tipo de dimensiones como la funcional, la de salud mental, la sexualidad e imagen corporal y los PROMs o desenlaces reportados por el paciente. Además, nuestra estrategia de medición de desenlaces es transversal. Seguimos al paciente a lo largo del tiempo, no únicamente cuando llega a la fundación a iniciar su tratamiento médico o quirúrgico, sino hasta un año después en la mayoría de los casos, pero en casos como cáncer, inclusive hasta 5 años. Y esta estrategia 360
está completamente alineada con la estrategia de la Fundación Santa Fe de Bogotá de valor superior. Como nos mostraba el doctor en la fórmula de valor, es indispensable para alcanzar el valor superior medir desenlaces, pero no medir desenlaces únicamente desde una perspectiva clínica, sino medir desenlaces también desde la mirada del paciente. Sin esa doble mirada clínica y del paciente, el valor queda incompleto. Y por eso nuestra estrategia que definimos de medición de desenlaces, que fuera un 360. Con esta estrategia, hoy, 4 años después, tenemos 261 desenlaces en 27 líneas de servicio diferentes o condiciones clínicas y hemos medido en pacientes únicos más de 46.150 pacientes. Cuando la estrategia ya está clara, viene la identificación de necesidades, que en este caso es qué desenlaces voy a medir. Y para esto les sugerimos tener en cuenta 2 aspectos principales. El primero, alíñense con los líderes clínicos. Los líderes clínicos conocen los pacientes, los servicios, lo que se espera de las intervenciones y en esa medida van a ser unos grandes aliados e indispensables aliados para poder definir qué es lo que se necesita medir. Pero no se queden solo con la mirada del clínico, también tengan en cuenta la voz del paciente, consideren indagarla a través de grupos focales en donde puedan entender qué es lo que realmente le importa al paciente en términos de desenlace en su proceso de atención. Y cuando tengan todos los desenlaces sobre la mesa, viene el momento de priorizar, porque no pueden hacer todo el tiempo y para priorizar les sugerimos contemplar criterios como el volumen de pacientes de la condición, el impacto financiero que tiene para la organización, la dimensionalidad de los desenlaces, que no tenga solo clínicos, sino ojalá otro tipo de desenlaces. Y posteriormente, el diseño no puede acabar sin que ustedes tengan una estructura clara de organización de la información. Una estructura que esté diseñada para medir desenlaces en salud. Esto es, que les permita identificar los pacientes que van a medir, programarles las mediciones en el tiempo, medir de manera sistemática, almacenar la información de las mediciones, pero además alertar cuando están haciendo una medición que se sale de lo esperado, que nos alerta un riesgo, como esas mediciones de salud mental, alertar al grupo clínico para que se pueda hacer gestión con la información de desenlaces. En la Fundación Santa Fe de Bogotá, nosotros hemos diseñado nuestra plataforma de medición de desenlaces que se llama Tu Recuperación. Y es una plataforma que contempla 4 módulos principales. El módulo de eventos nos alerta todos los días sobre los pacientes nuevos que ingresan a las condiciones clínicas y que son susceptibles de medición para que se les programe todo su plan de mediciones. El módulo del Para Hoy, donde aparecen los desenlaces a todos los gestores de la unidad, que son 6, les aparece qué se debe medir el día de hoy de las diferentes pacientes, de las diferentes condiciones clínicas en las diferentes periodicidades. Entonces aparece, hoy hay que medirle a Tatiana calidad de vida de 3 meses luego de su infarto, pero a María hay que medirle salud mental luego de su evento neurovascular porque ya pasó 1 año, y así sucesivamente. Luego viene el módulo de pacientes, en donde si uno quiere puede entrar acá a ver el plan de mediciones de cada paciente y ver qué está completo y qué no, qué está pendiente. Y por último el resumen, donde está el repositorio de datos, donde puedo descargar todos los resultados de las mediciones para después hacer los análisis pertinentes. Y hasta aquí lo que sería el diseño de la medición de desenlaces. Esta hoja tiene una palabra clave. Esta hoja es el foco. ¿Ok? Y siempre que uno tiene foco, la contracara del foco se llama renuncias. Eso es, la estrategia siempre le dicen a uno,
uno tiene que tener foco, pero cuando uno se enfoca, uno renuncia a cosas. Entonces, ustedes vieron 27 condiciones clínicas. ¿Por qué 27 condiciones clínicas y cuáles son? ¿Y cómo llegaron a eso? Y ahí hubo detrás un trabajo grandote, pero en última, en 27 condiciones clínicas nosotros concentramos el 80% de la facturación de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Por lo tanto, ahí había que ponerle el ojo a responder la pregunta de qué tan bien lo estamos haciendo, ¿ok? Que era el elemento clave de esta hoja. Con esta hoja entran ustedes donde el director general con el ánimo de que cuando salgan con esta hoja, salgan con plata en el bolsillo para montar su unidad. Esta hoja es la que les da foco. Yo no les... Y aquí hay un foco que se llama paciente, ¿vale? Yo siempre he hecho una historia de que por allá en el año 2020, plena pandemia, estábamos saliendo, julio del año 2020, comenzamos nosotros con esto. Y una paciente quemada, nosotros hicimos la super estrategia de la condición clínica de quemados. Tenemos los mejores psiquiatras, tenemos las mejores salas de cirugía, las mejores cielíticas, tenemos la mejor clínica de dolor, tenemos las mejores unidades de cuidados intensivos. Y una paciente quemada, 27 años, mujer, como viendo la cosa ahí, todo el mundo con tapaboca, y al final le dijimos, ahora sí, ¿cuál es tu percepción de esto que estamos haciendo? Y nos dijo, vea, muy bonito todo, los psiquiatras me ayudaron, los cirujanos plásticos fabulosos, la terapia del dolor a mí no me dolió, pero ¿sabe cuál era mi única preocupación? ¿Saben cuál era la única preocupación de esa muchacha? Adivinen. Decía, mi única preocupación es si yo me podía volver a poner un vestido de baño. Y ahí es donde uno tiene que hacer la ruptura que desde el punto de vista organizacional usted puede medir. Pero cuando entra en la dinámica de desenlaces, estás hablando del paciente y para el paciente. ¿Ok? Entonces, esta es la hoja que les va a dar a ustedes la plata para comenzar a medir desenlaces. ¿Vale? Listo. Vamos para la segunda. ¿Alguna pregunta en este momento? Nada. Vamos para la segunda. Listo, ahora vamos para el segundo reto. Ya tenemos una estrategia clara para diseñar una unidad de desenlaces. En este momento entonces nos tenemos que preguntar, ¿cómo hacemos para llevar esto a la práctica? Es decir, medir desenlaces en el día a día. Dentro del grupo vamos a identificar qué necesitamos para implementar la medición de desenlaces en la rutina de nuestra institución, identificando los retos que se nos van a presentar y cómo vamos a resolverlos. En la cartelera identificamos unas preguntas que nos van a responder a 3 elementos clave. Estos los vamos a tener presentes para responder nuestras preguntas. El primero, la activación de pacientes. ¿Cómo identifico yo que un paciente me llega nuevo, susceptible para medir? El segundo, las estrategias de seguimiento y recolección de los datos. Y el tercero, la articulación con el grupo clínico que me va a permitir llevar esta medición con éxito. Listo, recordemos que tenemos 10 minutos para diligenciar las preguntas y que están trabajando con una de la condición o patología que escogieron en el primer reto. Listo. Pueden abrir la cartelera marcada con el número 2.
pregunta como en los 4. ¿Cómo les quedan? 3 minutos. No, llevan 3. Ajá. O sea, no. Van 4 minutos. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo ahí les sí queda? les quedan, sí. Ajá. Ya. Entonces, es ahí donde les voy a decir. Ah, ok, listo. Recuerden que les quedan 5 minutos. Quedan 3 minutos. Faltan 8 minutos, digo. Me grabo ahí hablando de eso. Se va a coger la canora. Les queda 1 minuto. Sí, pero no se angustien, o sea, cuando se acabe este tiempo quedan 20 minutos todavía. Y igual,
Bueno, ha terminado el tiempo. Vamos a continuar. Siguen ustedes. Bueno, ¿qué mesa nos quisiera compartir su experiencia a ustedes? Listo. ¿Le puedes pasar, Diani? ¿Desde acá? Por acá. Bueno, aquí nos paramos. Buenas tardes. Álvaro de Sura, mis compañeros también. Y de hecho, pues nos conectamos mucho con el ejercicio porque hago parte del equipo de analítica de información. Precisamente nos encargamos de medir en parte indicadores de resultados. Para el primer foco nosotros tomamos la población de diabetes y en el primer interrogante, que es cómo nos damos cuenta de que un paciente es priorizado dentro de la institución o que tiene una condición clínica y es precisamente… Silencio, por favor. Con un ecosistema de monitoreo, de gestión integral del riesgo, donde uno de los focos centralizados son las torres de control. Entonces, a partir de la identificación de la patología, desde el asegurador, desde la marcación, pero combinados son 23.000 pacientes que tenemos en diabetes, por ejemplo, y están priorizados con modelos analíticos, sobre todo de probabilidad de hospitalización. Entonces, con eso, según la patología, según la adherencia al tratamiento, según la desviación, por ejemplo, en hemoglobina que no sea simplemente por encima o por debajo de 7, sino también según la edad, bueno, con eso nos damos cuenta y que sea muy de acuerdo al diseño del modelo. Entonces, con nuestro equipo de modelos y poblaciones, revisamos que desde las lógicas y los monitoreos, todo esté totalmente articulado con ese diseño que tiene el modelo de atención. El segundo, que son los mecanismos para establecer el cumplimiento. Entonces, uno son esos tableros de monitoreo. Dos, tenemos unos grupos de cuidado que están segmentados por población pediátrica, por los que tienen dispositivos o no, y según eso son las metas y cada líder de gestión se empodera como tal del resultado en salud de la población que tiene a cargo. Y son unos monitoreos pues muy periódicos, muy constantes. Pero lo más importante, incluso que aquí articularíamos dentro de esos mecanismos, es que no sea solo desde la parte asistencial, sino también a nivel ejecutivo. Si está declarado dentro de la estrategia de compañía de gestión del riesgo en salud, ahorita les explicaba, por ejemplo, que la gerente en ese momento está en un seguimiento de todas las notas técnicas y sabe con la ciencia cierta si tenemos un cumplimiento o no. Entonces, el involucrar dentro de ese mecanismo de seguimiento al nivel ejecutivo, asistencial y a las áreas transversales me parece un punto de éxito para poder lograr que eso cale. 3, falta de diligenciamiento, ¿al cuánto tiempo? Más o menos unos 3 meses, aquí es según la patología y según el estado de control y la severidad del paciente. Y en cuarto, cuando la fuente primaria son médicos y enfermeras que diligencian el desenlace del paciente y qué estrategias proponen para garantizar que efectivamente los diligencian en el registro acordado. Desde la experiencia, uno fundamental es la sensibilización. El personal clínico, los médicos, las enfermeras, puede que no sepan ni siquiera qué pasa con el dato después de, pero cuando lo sensibilizamos y les decimos, vean, si usted lo registra bien, hacemos maravillas con el dato, y son controles clínicos, predicciones, control de la patología, desviaciones, alertamientos, la sensibilización es muy diferente, pero no solo quedarnos en sensibilización, sino número 2, seguimiento. Entonces, con esa granularidad de poder saber a nivel nacional, regional, por IPS, a nivel de médico, y que lo tengan en sus indicadores de desempeño, nos parece una buena estrategia. Y finalmente, estrategias que permitan validar la calidad del dato, dos, doble chequeo, y eso es mezclar con diferentes fuentes, no solo la historia clínica, resultados de ayudas diagnósticas, agendamientos, autorizaciones, para uno poder revisar dónde está identificando desviaciones. Y 2, que ya lo estamos implementando hace poco, y es masivamente las auditorías y revisiones pares, pero también con inteligencia artificial y cómo se mezcla para poder validar adherencia a guías de prácticas clínicas. Entonces, todo eso dentro de la condición de diabetes. Mil gracias, muy completo. ¿Quién más nos quisiera compartir? Por acá.
Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Paola Botero, yo soy médica, soy epidemióloga y trabajo en SES, pero Servicios Especiales de Salud, Hospital Universitario de Caldas. Hago mucho clic porque pues es una de las proyecciones institucionales, inclusive pues está alineado con uno de los objetivos estratégicos que es resultados superiores en salud a grupos de interés. Y en uno de los grupos de interés que se definió para este año es toda la población o la atención de pacientes con accidente cerebrovascular, articulado con Ministerio y la Global Stroke Alliance. Entonces estamos trabajando en esa población. Por eso, pues para dar respuesta a este segundo reto, ¿cómo se darían cuenta del día a día? Tenemos un equipo multidisciplinario atento de esa población que llega. Tenemos una prenotificación articulándonos con la red y pues los que se presentan o ya llegan al sistema de facturación, al triaje y se activa el chat, pues sí, que genera despliegue operativo y pues a nivel médico, de enfermería, laboratorio, imágenes y demás. Y ya a nivel intrahospitalario también tuvimos varios casos que dificultaban como la activación de ese código, entonces ya se centralizó que si hay dudas se dirigen al urgenciólogo que está de turno para la activación pues, de toda la ruta de atención. Los mecanismos para hacer seguimiento al cumplimiento, entonces tenemos una marcación de los censos de estos pacientes con la imagen de un cerebrito en el censo hospitalario, el registro en una base de datos y la definición pues, en los indicadores de medición institucional. ¿Al cuánto tiempo de diligenciamiento de desenlace de respuesta se considerarían pérdidas para la medición? Como ya estamos en el proceso, estamos registrando Rescue. Rescue genera un reporte trimestral, pero nos dimos cuenta que 3 meses es demasiado tiempo para tomar decisiones, entonces lo estamos haciendo como un doble trabajo, pero pues ya a nivel institucional, máximo cada mes para indicadores, sin embargo semanalmente hacemos reunión de revisión de casos específicos que está alineado con otra de las preguntas que es donde retroalimentamos a los especialistas porque ellos diligencian un folio que es el folio de ACV para ingreso y egreso del paciente, que esto de una vez nos mide desenlaces como la evolución del NIHSS, que es la funcionalidad, y pues ya miramos el resto del proceso. La verificación, pues la validación de la calidad del dato, pues es muy de auditoría, ¿cierto? Un doble registro, una doble llamada, verificación, entonces pues por ahí lo estamos como llevando y manejando. Muchas gracias. Perfecto. Una vez el diseño ya está listo, viene la gran tarea de medir los desenlaces y ver cómo funciona esta tarea en el día a día. Lo primero que tengo que hacer ahí es poder saber que llegó un paciente a mi institución susceptible de medición y poderle activar, lo que nosotros llamamos la activación del paciente, es que se le pueda programar todo su plan de medición de desenlaces. Para esto es importante que exista un flujo claro de identificación de pacientes. Nosotros tenemos uno con un listado de diagnósticos y de procedimientos amarrado a la historia clínica institucional que nos permite captar todos los días los pacientes que ingresan a la institución con los criterios de ingreso para las líneas de servicio en donde estamos midiendo desenlaces. Esto a través de la plataforma que les mostré de Tu Recuperación. Pero además es importante que cuando ya estoy midiendo genere estrategias de seguimiento y de recolección de esos datos, que pueda hacer auditorías, como lo mencionaban, pero también contemplar otros elementos como la tasa de respuesta y la tasa de pérdida de los pacientes de las mediciones. Se les van a perder pacientes, es imposible seguir a todos los pacientes en todos los puntos del tiempo por múltiples razones, algunas más controlables que otras. Lo importante es poder tener medido por qué se pierden los pacientes, cuántos se pierden y tomar acciones a partir de allí para validar que en efecto las mediciones estén alineadas al compromiso y objetivo que tenemos de generar valor. En la Fundación Santa Fe hemos diseñado un tablero dinámico de seguimiento a esta tasa de respuesta y pérdida de los pacientes que nos muestra cómo varía la tasa de pérdida y de respuesta según diferentes aspectos, como la condición clínica
del paciente, la modalidad de medición, si es una medición telefónica versus si es una medición presencial o extraída de historia clínica, la naturaleza de la medición, si es una única medición, como por ejemplo infección, va a ser una tasa de respuesta más alta, además es extraído de historia clínica, versus si es una medición que tiene varios puntos en el tiempo, a los 3 meses, a los 6, a los 12, esta probablemente va a tener una tasa de pérdida más alta y sobre todo más alta en la medida en que va pasando el tiempo. Y también la tasa de pérdida varía según el tipo de desenlace. Los desenlaces clínicos tienen tasas de respuesta más altas que los desenlaces reportados por el paciente, donde hay variables, muchas más variables que no controlamos. Y así como diseñaron los desenlaces a medir con el grupo clínico, es súper importante que mantengan esta articulación constantemente. Hay que seguir construyendo con los líderes clínicos y fomentar la gobernabilidad de los datos. Siéntense con ellos, definan espacios periódicos para presentarles sus desenlaces, para ver cómo están, qué barreras han surgido, si se han diligenciado o no los desenlaces, cómo los pueden ellos apoyar y que así ellos empiecen a sentir la información como propia. Y acá les damos un tip que nos dieron en una referenciación que hicimos en Johns Hopkins de empiecen con los líderes entusiastas. Empiecen con ese porcentaje de la población que nos planteaba Everett Rogers en su curva de adopción a la innovación, que es pequeño, pero que son esos profesionales más abiertos al cambio, a lo nuevo, que si los volvemos referentes en este tema de medición de desenlaces, va a ser más fácil que los demás se vayan sumando. En la primera hoja, ustedes entraron con un proyecto y salieron con unos recursos. Esa fue la primera hoja. Salí con plata, salí con gente, salí con transformación digital, salí con un montón de cosas. Ahora en la primera yo salí con hambre a cazar a la selva y traje un elefante. Ahora ¿y cómo nos vamos a comer el elefante? Esa es la gran pregunta. Y aquí hay 2 retos gigantescos. Y es uno, ¿cómo hacemos para que cada paciente de las líneas priorizadas entre efectivamente en una dinámica de medición? Y 2, que esos que entran en esa dinámica de medición, ojalá no se me pierdan tanto. A nosotros se nos pierde 28% al final de un año de pacientes en medición. Y eso frente a estándares internacionales es bastante bueno, porque el estándar internacional ronda alrededor de los 50%. Se pierden 50% de los pacientes en medición. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el día a día, la operación de lo que hacemos. Y piénsenlo también de que cuando uno tiene una sola patología que le está haciendo seguimiento, uno tiene una gran cantidad de control. Multiplique esto por 27 condiciones clínicas diferentes y la dinámica frente al día a día se vuelve difícil y complicada de manejar. Entonces, aquí ya estamos en el reto de cómo lo hacemos en el diario para que no se nos pierdan mediciones, ¿vale? Ok, de acuerdo a los retos anteriores, el reto 1 y reto 2, vamos para el reto 3. ¿Qué nos dice el reto 3? Nos habla del dato, al impacto, cómo compararme y socializar los resultados. Entonces, viendo la curva que hicimos durante el taller, pudimos identificar que generamos unos datos, ¿cierto? Una información recopilada de nuestros pacientes, de la condición y de la patología. El objetivo que tenemos es cómo referenciarnos, con quién nos vamos a comparar para saber cómo estamos. Y adicional a eso, poder socializar estos resultados. Por favor, abran la cartelera número 3, en la cual van a encontrar unas preguntas que responden a 3 aspectos y elementos claves. ¿Cuáles son? El análisis e interpretación de resultados,
la referenciación, que es cómo compararnos y saber cómo estamos, y por último, la comunicación y socialización a los actores clave que queremos tener el impacto con la estrategia. Tienen 10 minutos para responder las preguntas y continuamos. Por favor, recuerden que estamos trabajando en la condición clínica o patología con la que iniciamos el primer reto. ¿Listo? Les quedan 5 minutos.
3 minutos. Por temas de tiempo, vamos a parar acá. Este estaba más cortico. Bueno, que en este caso solo vamos a llamar a un grupo quien nos quiere compartir su experiencia. Ustedes, listo. Y ahí explica que los grupos médicos, porque el enfoque es médico. Listo. Bueno, muy buenas tardes. Nos vamos a permitir compartir nosotros Silencio, cómo por favor. socializaríamos estos resultados y cómo nos compararíamos. Nuestro foco es la atención de pacientes con patologías cardiovasculares y hemos priorizado específicamente el grupo de trasplante cardíaco. En nuestro enfoque identificamos la necesidad de hacer un seguimiento periódico en el momento 1, al ingreso del paciente al programa, luego hacer una medición inicial en el postquirúrgico al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y al primer año, teniendo como meta o en nuestro enfoque la sobrevida de ese paciente durante ese primer año. ¿Qué estrategia utilizaríamos para referenciar los desenlaces y saber si nuestro desempeño es bueno o no? Inicialmente hay que medir esos resultados y hacer una referenciación local. Hemos definido a la Fundación Santa Fe como nuestra fuente de referenciación local y a nivel internacional la Clínica Mayo. Y posterior a esa medición de resultados hacer una semaforización para poder identificar los primeros problemas e intervenir. ¿Cómo utilizaríamos estos resultados de análisis para mejorar la atención o ajustar los procesos clínicos? Después de haber hecho esta medición y esta semaforización, lo que tenemos que hacer inicialmente es identificar las necesidades a intervenir, analizar nuestra tendencia, hacer un análisis causal. No podemos intervenir problemas sin entender las causas y asignar responsables de la tarea, articulándonos como nos recomendaban con aquellos líderes entusiastas, aquellos líderes que tienen pues como esa habilidad de integrarse fácilmente con la mejora. Priorizamos esos problemas a intervenir y definimos un plan de acción a estos problemas priorizados con un diagrama de Gantt o con la metodología PHBA o la que prefieran. Implementaríamos este plan de acción y haríamos, lo más importante es hacer un seguimiento a la efectividad del mismo. Después de hacer el seguimiento de esta efectividad tenemos 2 caminos: replicarlo para estandarizarlo y para que seamos modelo de mejora pues para muchos procesos clínicos en nuestra organización, o ajustarlo si definitivamente no fue efectivo. Y finalmente, ¿cuáles serían nuestras estrategias de comunicación y socialización? Piensen en quiénes le comunicarían los desenlaces y para qué. Lo primero es que tendríamos que hacer un despliegue en los puestos de trabajo con lecciones aprendidas, involucrando y haciendo que toda la gente se entere, la gente que está al frente del paciente, en el aporte que hizo para estos desenlaces clínicos. A veces agrupar al equipo asistencial es difícil por toda la metodología, los horarios y todo lo que tenemos, entonces qué rico podernos acercar a ellos y socializar estos resultados, foros, lecciones aprendidas, y bueno, realmente que ellos se hagan parte de esos indicadores a la vista que tendríamos pues como resultados en cada uno de nuestros equipos. Y ya. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Listo. Viene el último reto, que es qué hacer con esa información una vez mido desenlaces en salud. Lo primero, crear una estrategia de análisis. ¿Qué indicadores voy a crear para cada uno de los desenlaces? Y en este punto es muy importante tener paciencia.
Tener resultados contundentes toma tiempo, hay que dejar crecer las muestras, mínimo y ojalá 25 a 30 pacientes para poder hablar de una conclusión robusta. Pero además, sí o sí me tengo que comparar con alguien para saber y darle dimensión a mi dato, para saber si mi dato es bueno, esperable o no lo es. Si tienen referentes externos, es decir, instituciones, artículos de la literatura, nacionales, internacionales, que sean meta para ustedes, excelente. Pero si no los hay, porque es una tarea titánica, muy compleja, compárense con ustedes mismos. La comparación interna también es muy valiosa. Pueden establecer líneas de base. Nosotros, por ejemplo, tenemos un año de medición y luego de ese año de medición, de cuando en cuando, irse comparando para ver cómo estaba frente a la línea base. Y por último, poder comunicar los desenlaces es crucial. Comunicarlos a diferentes actores clave como los directivos, los líderes clínicos, la comunidad general y los pacientes, y tener una narrativa distinta dependiendo de cada interlocutor que le haga sentido. En la Fundación Santa Fe tenemos 4 actores claves a los que hemos generado comunicaciones. Para la comunidad general tenemos nuestros desenlaces publicados en página web. Pueden escanear el código QR y verán todos los desenlaces de diferentes condiciones clínicas con su referente de comparación. Para pacientes tenemos videos en redes sociales con testimonios que le hacen sentido al paciente sobre los desenlaces en salud, como el siguiente. Y Dios me había dado una oportunidad nueva después de ese infarto, porque no todo el mundo cuenta su historia. En la Fundación Santa Fe de Bogotá, el 94% de nuestros pacientes mayores de 65 años sobreviven a un infarto agudo al miocardio. En la Fundación Santa Fe de Bogotá, menos del 5% de los pacientes de infarto reingresan por causas cardiovasculares. Pacientes como Luz Marina evalúan en 83 puntos sobre 100 su calidad de vida post-infarto. Los primeros 60 minutos desde que una persona siente un dolor en el pecho o cualquier síntoma de infarto son cruciales para salvar el corazón. Si tienes síntomas de infarto, actúa con rapidez y dirígete al servicio de urgencias Para más el cercano. grupo clínico tenemos tableros dinámicos con la información de sus desenlaces actualizados al día de ayer que les permita tener gobernabilidad de los datos y usarlos en investigación, pero también en la toma de decisiones clínicas. Y para convenios, diferentes plataformas y piezas digitales que les enviamos con el desenlace y su referente. Hasta acá hemos terminado los retos y a la pregunta de nuestro taller que hoy nos convocaba, ¿cómo implementar un programa de medición de desenlaces en salud? Nuestra respuesta desde nuestra experiencia es a través de todos los pasos que vimos que integran los 3 grandes retos, el diseño y la estrategia, la implementación operativa y el análisis y la socialización. Le doy paso al doctor Kerguelen para el cierre del taller. Gracias. En este momento ustedes se acaban de dar cuenta de que no hemos resuelto nada. Que lo que quedó fue una cantidad de ideas y de retos, y lo que ustedes vieron fue una pequeña muestra de las cosas que nosotros en los últimos 4 años nos hemos tenido que enfrentar. Yo gráficamente lo describo como nos hemos dado contra todas las paredes y nos hemos dado cuenta que por ahí no era la salida y nos devolvemos y nos damos con otra pared y ensayo y error. Pero al margen de eso se vale soñar. Y nosotros estamos en proceso de soñar, o como decía Peter Lachman, de bailar un vals, de imaginarnos si es factible desde el día que el paciente pisa la fundación, nosotros podamos predecir su desenlace. De poder decir si el paciente tiene A más B más C más D, póngale cuidado porque eventualmente su desenlace no va a ser igual que el resto de los pacientes de la misma patología. Se vale soñar. 2, se vale soñar de que la plataforma que estamos usando pueda integrarse con la historia clínica en función
de que cuando el médico vaya a ver al paciente en su consulta, se le carguen los desenlaces hasta ahora medidos de ese paciente y que el médico pueda ojalá tener una conversación franca sobre desenlaces. Qué chévere sería el paciente que viene infartado hace 3 meses, que hoy está en control, que aparezca sus niveles de ansiedad y depresión al médico que lo está atendiendo. Soñar no cuesta nada. 3, inteligencia artificial, no voy a hablar de eso, pero ¿cómo hacemos para escarbar los registros médicos para que nos ponga la información de cierta manera que también nos ayude a predecir cosas? Virtuosismo. Estamos en este momento abriendo 6 proyectos de trabajo y nos estamos dando cuenta que hay pacientes que se le levanta una bandera roja en las mediciones que dice, ojo con este paciente. Y siempre pongo el mismo ejemplo porque es súper llamativo. Nosotros atendemos 2.000 partos al año en la Fundación Santa Fe. Nosotros medimos, ellas, miden riesgo de depresión posparto a las 6 semanas. La paciente no está en ningún control, la paciente está en su casa, ¿ok?, con su bebé. 15% de esas señoras tienen riesgo de depresión posparto. 15% de 2.000 al año. 16% de ese 15% tienen ideación suicida, ojo. Y la pregunta es, ¿y sabiendo el dato nos quedamos quietos? ¿O por qué no hacemos un ciclo virtuoso de valor y tratamos de devolverla a la condición clínica de salud mental? Y le brindamos apoyo a esa señora. Y así hay 6 proyectos que arrancamos en este momento. A eso llamamos virtuosismo. Y lo otro, monetizar, es cómo hacemos para ponerle dinero a aquellos desenlaces en donde tenemos mejor desempeño que un referente. ¿Cuánto en últimas le podemos ahorrar no solamente al pagador, sino al sistema por hacer las cosas bien? Ahora, la pregunta de cierre es, nosotros seguimos pacientes a través de un journey. Y muchas veces me preguntan a ustedes, ¿los pagadores les pagan por medir desenlaces? La respuesta es no, no nos pagan. Y es una labor costosísima para la Fundación Santa Fe. Estas mujeres se ganan un montón de plata. Y digo eso para que no me la sonsaquen, ¿ok? Pero es una plata que no sale de ningún pago de ningún pagador. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué nos dedicamos a esto? 1, por la estrategia, pero 2, por la esencia básica de lo que somos todos los que estamos aquí sentados. Lo hacemos porque es la cosa correcta de hacer. Y para eso estamos los trabajadores de la salud. Y para responder la pregunta, ¿qué también lo hacemos? Amigos y amigas, parte de todo el equipo, yo les agradezco infinitamente por su tiempo. Esperemos que hayamos por lo menos sembrado la espinita del tema de desenlaces. Hay mucho para contar, mucho para trabajar. Hoy fue simplemente un gran paneo de algunos desenlaces. Mil y mil gracias y esperamos volverlos a ver prontamente. Listo. Con esto cerramos el taller. Agradecerle al doctor Kerguelen, a la doctora Diana, Tatiana y Valentina por este espacio de conversación. Quiero pedirles nuevamente un gran aplauso para ellos y ellas. Recordarles solamente que afuera están las presentaciones en tipo stand
de las experiencias innovadoras exitosas para que puedan pasar y observarlos durante este espacio y lo que queda de estas jornadas. Y muchas gracias por venir y participar.